Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y les agradecemos que han respondido a nuestra convocatoria para escuchar a don Jorge Fernández Díaz. Él nació en 1950, que fue el año en que se declaró el dogma, el último dogma mariano, que es el de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Así que ya se van a recordarlo también a don Jorge. Don Jorge está casado con Asun, tiene 2 hijos, es ingeniero industrial, se dedicó a la vida pública política durante 40 años, fue diputado de las Cortes, fue diputado por Barcelona, fue senador y también ministro del Interior de España. Y bueno, también fue inspector de trabajo. Ahora se dedica a... Está abocado a lo que es dar a conocer las verdades de la fe y hoy nos va a deleitar con este tema que es el Sagrado Corazón de Jesús en la historia de España. Así que le agradecemos mucho, don Jorge, que se haya tomado este tiempo y que nos lo regale a nosotros y que haya venido hasta aquí. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, como ha dicho que nací el año 50, año de definición del último dogma mariano, pues diré que también nací en Jueves Santo, o sea que ya... Bien, eso no sabía. Vamos, ese año cayó en Jueves Santo. El año pasado igual, el año 2023 también el Jueves Santo coincide de muy tanto en tanto, ¿no? El año pasado fue también 6 de abril, Jueves Santo. O sea que Jueves Santo y el dogma de la Asunción está muy bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿esto funciona? Sí. ¿Se oye? Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia y bueno, y muchas gracias a María Ángeles, buena amiga, que ha sido el instrumento de la providencia para que un servidor esté aquí con ustedes para hablar del Sagrado Corazón de Jesús en la historia. Digo en la historia porque se puede hablar, por supuesto, de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Pero yo me voy a centrar más en el Sagrado Corazón de Jesús, que una idea más o menos precisa, más o menos concreta, tenemos todos, obviamente, no hace falta ser un teólogo para ello, ¿verdad? Pero el Sagrado Corazón de Jesús y su relevante historia, su relevante papel, en la historia, y centrándome de manera muy especial en los 2 países, bueno, porque las 2 naciones, que así lo ha dispuesto la Divina Providencia, ¿no? Y el Sagrado Corazón de Jesús. Hay un amigo mío que gusta de decir que a Dios se le puede pedir de todo, pero no explicaciones, ¿eh? ¿Por qué has hecho esto? Bueno, lo he hecho esto. Otra cosa es pedirle explicaciones humildemente, no entiendo esto, Señor, y tal, no, pero, en fin, la broma se entiende que es, ¿por qué has hecho esto? Bueno, pues, entonces, el Sagrado Corazón de Jesús ha querido, en sus inescrutables designios de la providencia, pues que sean Francia y España las naciones encargadas de contribuir a la medida de sus posibilidades, ¿no?, a la expansión, el conocimiento y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. No sé quién me ha dicho que esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús es de las, si no he entendido mal, de las Carmelitas del Cerro, lo cual me toca muy de cerca, ¿eh? Yo tengo una muy estrecha vinculación con el Carmelo del Cerro de los Ángeles. Luego hablaremos también en la historia de España de eso, ¿no? Y el papel de Santa Maravillas de Jesús, ¿no? Tengo ahí una capellana perpetua, ¿no? La hermana Matilde del Corazón de María, que la providencia hizo que pasando por Roma yo me acercara al Cerro de los Ángeles ya hace unos cuantos años, ¿no? Y bueno, y esa imagen, pues, es una réplica, una copia, ¿no?, del
de la imagen que corona el santuario, la Basílica Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. No la había visto pintada, sino en blanco, ¿no? Y es preciosa, ¿no? Bueno, pues con su venia, la venia del Sagrado Corazón, vamos a intentar hablar de él y en la historia de España de manera especial, no solo, ¿no? Y en general en la historia también. Bueno, y reitero la gratitud también a la concatedral y a sus autoridades que han permitido realizar aquí este acto, y como dije antes, pues a ustedes que han tenido la amabilidad de en un sábado pues venir aquí. Espero que cuando acabe este acto pues puedan decir que les ha valido la pena y no que ha sido aguantar un rollo y aguantar a un personaje muy pesado. Confío que no sea así, sino que haya sido, no por mí, sino que hayamos podido contribuir a la extensión del conocimiento y la devoción al corazón de Jesús, ¿no? Extender el conocimiento tiene que ir en paralelo, previamente, a extender la devoción, porque no se puede querer lo que no se conoce. Y podríamos añadir, y no se defiende más que aquello que se conoce, y como se conoce, se ama, se quiere, ¿no? Entonces, para tener la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, contra más se conoce, siendo el Sagrado Corazón, cuanto más se conoce, pues se incrementa la devoción. Bueno, hay un hecho, hablando de la historia, podríamos decir que sin perjuicio de las referencias que hay también en el Antiguo Testamento, hay un hecho en el Nuevo Testamento, los Evangelios, que es, hablando del Jueves Santo, la última cena, ¿no? Que todos conocemos el episodio en el que San Juan Evangelista narra los Evangelios que reclinó su pecho en el corazón del Señor. Bien, eso fue pues el primer Jueves Santo de la historia, la última cena, ¿no? Sería, según la cronología en la que conocemos, pues sería el año 33 de nuestra era, porque al día siguiente pues ya fue la muerte del Señor en la cruz y luego la resurrección, ¿no? Bien, remontándonos, para no ser demasiado prolijo en el detalle, en el tiempo, podemos irnos a la segunda mitad del siglo XIII. Una santa mística que es Santa Gertrudis, monja cisterciense alemana. No es una mística, si se me permite la expresión, cualquiera, porque es la patrona de los místicos, Santa Gertrudis. Nació en 1252 y falleció en 1256. Y como digo, es la patrona de los místicos, y tuvo especiales revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. En una de ellas, como no podía ser de otra manera, fechada en 27 de diciembre, que es la fiesta litúrgica de San Juan Evangelista, el Señor le permitió a Santa Gertrudis reclinar su cabeza en el pecho del Señor. Y Santa Gertrudis, que además de ser una gran mística, patrona, como hemos dicho, de los místicos, fue una gran escritora sobre la espiritualidad que ella pues vivía, ¿no? Y sus experiencias místicas. Y en esa experiencia narró Santa Gertrudis que al reclinar su cabeza en el corazón del Señor, escuchó los latidos del corazón de Jesús. Y que poco después tuvo una relación mística con San Juan Evangelista. Y entonces ella se encaró, entre comillas, con él y le dijo: Juan, ¿tú escuchaste los latidos del corazón del Señor cuando reclinaste la cabeza en la última cena? Sí, Gertrudis, los escuché. ¿Y por qué no lo narraste en los Evangelios? Y Juan Evangelista le contesta: porque el Señor me dijo que no lo narrara, que no lo contara, que eso sería
para cuando los corazones de los hombres se enfriaran y necesitaran el fuego del amor del corazón del Señor para encenderlos. Eso está en los escritos de Santa Gertrudis. Bien, ese tiempo que San Juan le dice en esa revelación a Santa Gertrudis, y se lo dice, pues como decimos, la segunda mitad del siglo XIII, pues llega en el siglo XVII. El siglo XVII es el siglo del racionalismo de Descartes. Cogito ergo sum. No olvidemos que un siglo después, la diosa razón, la Revolución Francesa, que se alimentará del racionalismo, del iluminismo, de la herejía del jansenismo del siglo XVII, que confluirá junto con la masonería, como ahora veremos, en la Revolución Francesa, la diosa razón será entronizada en el altar mayor de Notre Dame de París, de la Catedral de Nuestra Señora de París. La diosa razón. O sea, oiga, lo sobrenatural, como es evidente, salvo que la razón esté iluminada por la fe, pues oiga, lo sobrenatural no se entiende, no se acepta. Y como esos racionalistas y los jansenistas pues tenían una idea muy peculiar de estas cuestiones, pues ese es el tiempo, repito, en que San Juan le dijo lo que le había dicho al Señor, que la devoción al corazón de Jesús pues debía ser conocida y difundida pues cuando se enfriaran los corazones de los hombres. Ese es el siglo XVII, el siglo de Descartes, el siglo del racionalismo. Hemos dicho, la herejía jansenista, herejía declarada así por la Iglesia, porque frente al Dios en el que nosotros creemos, que es un Dios misericordioso, un Dios encarnado en Jesucristo, que es amor, pues el jansenismo tenía un concepto de Dios como un Dios vengativo, vamos, un Dios, pues eso, que no se compadece para nada con el Dios misericordioso en el que nosotros creemos, en el que nosotros conocemos, en el Dios que es. Por eso es una herejía el jansenismo. Pero que era esa herejía muy consecuente con el espíritu de la Ilustración, del Iluminismo, del siglo XVII, del racionalismo. O sea, todo va unido. Y por eso, en el siglo XVII sí, pues se revelará el Sagrado Corazón. A comienzos del siglo XVII hay un gran santo, San Juan Eudes, que ya empezó a contribuir a difundir la devoción al corazón de Jesús, pero que esa devoción, cuando tiene ya su trampolín, es precisamente el día de San Juan Evangelista, 27 de diciembre del año 1673, en Francia, en la Borgoña francesa, al sureste de París, en Paray-le-Monial, que se le revela a una joven religiosa salesa visitandina, hoy Santa Margarita María de Alacoque. Hoy Santa, entonces no, claro. Santa Margarita María de Alacoque, como decimos, era una joven salesa visitandina, la orden fundada por San Francisco de Sales, Santa Juana de Chantal, de las monjas salesas vicendandinas de la Visitación de la Virgen, ¿no? Y ella estaba en el convento de Paray-le-Monial, de esa familia religiosa, y se le revela el Señor. Se le revela el Señor y comenzará una sucesión de revelaciones en las cuales pues, el Señor se le irá dando a conocer y lo que significa la devoción, la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. En otras revelaciones posteriores, pues difundirá la devoción de los 9 primeros viernes de mes, que como sabemos es una gracia muy especial. En definitiva, no deja de ser un socorro espiritual del cielo, en virtud del cual todo aquel que durante 9 primeros viernes de mes seguidos
cumpla con esa devoción, el Señor le promete que en el momento de su muerte recibirá las gracias necesarias para que, correspondiendo a esas gracias, pues pueda salvarse. Si vaya al cielo directamente o pasando por el purgatorio es otra cosa, pero se ha salvado. Me explico, ¿no? De las muchas revelaciones que recibirá Santa Margarita María de Alacoque, hay una que quiero destacar a efectos del objeto de esta charla, que es una que recibirá poco antes de fallecer ella, Santa Margarita María, porque ella falleció en 1690. Pues el 17 de junio de 1689 tiene una revelación del Señor, del Sagrado Corazón de Jesús, donde le pide a ella que traslade al rey de Francia. El rey de Francia era Luis XIV, el rey Sol, el soberano temporal más poderoso del momento. Su deseo de que se consagre el rey a su Sagrado Corazón de Jesús, de manera sencilla, prometiendo bendecirle en sus empresas. Pedía además que en el estandarte real pues pusiera la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que se construyera un templo donde se hiciera esa consagración de manera especial y solemne, y bueno, y que quería pues el Señor pues que él se consagrara. Eso se lo escribió a la priora de Paray-le-Monial, la madre de las Somés, están los escritos de Santa Margarita María Alacoque, como digo, poco antes de fallecer, esa petición, y cómo ella mantuvo un diálogo muy enternecedor con el Sagrado Corazón, diciéndole: Señor, pero ¿cómo voy a llegar yo, una pobre religiosa que tenía entonces 24 años, bueno, perdona, ya como era antes de fallecer justo 42 años, pero joven, ¿no? Y ahí recluida en el monasterio de Paray-le-Monial, ¿cómo voy a llegar yo a Versalles, a Luis XIV, ¿no? Que utilizara otro instrumento que ya no servía para eso, ¿no? Y además al rey Luis XIV y Señor, no serviría, todo esto están los escritos de ella, como digo, y no serviría para esta finalidad otro personaje también, que no sea el rey, no tan importante y nada. Lo digo esto porque el Señor le dirá a Santa Margarita María Alacoque que quería que lo hiciera el rey, porque Dios Padre quería que de la misma reparara al Señor, Dios Hijo, ¿no? Jesucristo, de los ultrajes y maltrato que tuvo en los palacios de los importantes del momento durante su pasión, de Herodes a Pilatos, de tal manera que por medio del rey Luis XIV él difundiera la devoción a su Sagrado Corazón en los palacios de los reyes temporales del momento, y que además quería que fuera, esto es muy significativo lo que voy a recordarles, quería que lo hiciera Luis XIV porque le dice: de la misma manera que nació a esta vida, a la vida terrenal, ¿no?, a la vida humana, por una gracia de Dios niño, quiere que sea él el instrumento para conseguir eso que Dios Padre quería, en fin, que por medio del rey Luis XIV pues fuera venerado el Sagrado Corazón de Jesús en los palacios de los importantes del momento. Es evidente que eso es instrumental, porque lo que Dios quiere no tiene nada de eso, es el bien de las almas, ¿no? Pero entendía que por eso, pues a través de esa intermediación, pues lógicamente los reyes, pues en fin, promoverían lógicamente una concepción cristiana de la vida, de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Leyes adecuadas, etcétera. Bueno, eso de que Luis XIV nació a esta vida por una gracia de Dios niño es historia de Francia. Fíjense, los padres de Luis XIV eran Luis XIII, rey de Francia, Luis XIII, y su esposa Ana de Francia, Ana de Habsburgo, que era hermana del entonces rey de España, Felipe IV, de la dinastía de Habsburgo. Bueno, llevaban 22 años de matrimonio y no habían tenido descendencia. 22 años. De tal manera que, pues claro, no parecía previsible
que tuvieran descendencia tras 22 años sin tenerla y buscándola, y ya estaban organizadas más o menos las partidas y partidos para cuando falleciera el rey sin descendencia, uno apostando por un hermano del rey, el otro por otro hermano, el uno por tal, con lo cual estaba asegurado un conflicto civil, y posiblemente más que civil, o no solo civil, en Francia al morir el rey. Entonces el rey en el año 1600, el padre Luis XIII, en 1637, pide públicamente a la Iglesia de Francia rogativas públicas para pedir a Dios un descendiente varón. Simultáneamente, un monje agustino que profesaba en el convento de Notre-Dame de Victoire, Nuestra Señora de las Victorias de París, tiene una revelación del Sagrado Corazón de Jesús. Y el Sagrado, es historia de Francia, está todo documentadísimo, Y el Sagrado Corazón de Jesús le pide a este monje agustino que celebre 3 novenarios de misas pidiendo esta gracia, de que el rey de Francia, los reyes de Francia tengan un descendiente varón, a ser posible varón, Y le dice además que ponga de manera especial esos novenarios en manos, y la gracia que con esas misas se pretende conseguir, en manos de la Virgen en 3 advocaciones. Una, Nuestra Señora de Gracia. Ahora contaré. La otra, Notre-Dame de París, o sea, que celebre 9 misas, un novenario en el santuario de Notre-Dame de Grasse, de Nuestra Señora de las Gracias. Otro en Notre-Dame de París y otro en Notre-Dame de Victoire, Nuestra Señora de las Victorias de París, 27. El de Nuestra Señora de las Gracias tiene su historia, porque en el siglo XVI, hay una aparición reconocida por la Iglesia, Nuestra Señora de Gracia, que se produjo en Cotignac. Cotignac es una localidad de la provincia francesa, de la Provenza francesa, al sureste de Francia. La Provenza francesa es Cotignac. Y ahí hay un santuario que evoca y que está dedicado a la vocación de Nuestra Señora de las Gracias, reconocida por la Iglesia. Tiene su historia ese lugar, Cotignac, porque un siglo después, allí, se aparece la única hasta ahora aparición de San José, reconocida por la Iglesia, en Cotignac. O sea que no es un lugar cualquiera, vamos, es un lugar bendecido por una aparición de la Virgen siglo XVI, a principios del siglo XVI, y una de San José, reconocida por la Iglesia, de principios del siglo XVII. Y allí pide que sea el primer novenario de misas. Consta que este monje agustino, y que se lo contara a los reyes. Este monje agustino consta que se va inmediatamente a la Provenza francesa, Cotignac, a comenzar el primer novenario, y que los reyes asistieron a alguna de las misas de ese novenario. Después fue a Notre-Dame de París a celebrar el segundo novenario, y por último en Notre-Dame de Victoire el tercer y último novenario, 9 por 3, 27 misas dedicadas a esta atención. Consta que la última misa de los 3 novenarios la celebró el monje agustino, el 5 de diciembre de 1638. A las pocas semanas, la esposa del rey nota que está embarazada y que sigue el embarazo. Y el rey, Luis XIII, entendiendo que es ya el síntoma de que Dios ha escuchado la petición, y considerando, me parece un detalle como mínimo de un gran delicadeza, que sería una falta de respeto esperar a ver si se cumple todo, promulga un decreto de 10 de febrero del 38 de Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, o sea, es historia de Francia, del rey Luis XIII, por el que proclama a la Virgen de la Asunción patrona principal de Francia. Decreto de Saint-Germain-en-Laye
de Luis XIII de 10 de febrero de 1638. El embarazo de la reina sigue y llega el 15 de agosto, fiesta de la Virgen de la Asunción, como sabemos, y que va a ser la primera ocasión en la que se va a conmemorar litúrgicamente siendo la patrona de Francia y en avanzado estado de gestación de la reina. Y el rey quiere solemnizar esa primera conmemoración con una especial trascendencia, ¿no? Y convoca a los Estados Generales. Los Estados Generales eran, para entendernos, las cortes estamentales de la época. El rey era soberano, estábamos en la época de la monarquía absoluta, no había llegado Montesquieu y la división de poderes, me explico, ¿no? Y entonces, precisamente, pues, los Estados Generales, el primer estado era la jerarquía de la Iglesia, el segundo estado era la aristocracia y la nobleza, el tercer estado era la burguesía y el pueblo. Convoca a los Estados Generales, precisamente para que sea el rey como soberano temporal, se bastaba y sobraba si él estaba allí presente como estuvo en Notre Dame, pero quería además solemnizarlo de esa manera, convocó a los Estados Generales. Bien, eso fue el 15 de agosto de 1638. Poco después, el 5 de septiembre de 1638, nace el que será Luis XIV, exactamente a los 9 meses, día por día, de haber terminado los 3 novenarios de misa. Recuerden que les dije que fue el 5 de diciembre del 37, es que es historia de Francia. 9 meses después, el 5 de septiembre del 38, nace el que será bautizado e inscrito, el futuro Luis XIV, nada menos, el Rey Sol, ¿no? ¿Saben cómo fue inscrito? Louis Dieudonné, Luis dado por Dios. Lo digo para que, fíjense, hasta qué punto, y es historia de Francia, o sea, el nombre de pila del futuro Luis XIV es Louis Dieudonné, Luis Diosdado, Luis dado por Dios. Bien, eso, como decimos, fue el 17 de junio de 1689, cuando tiene esa petición. Luis XIV no hará esa consagración. Está en la historia de Francia, él morirá en 1715, y está en la historia de Francia recogido cómo pues pasó unas penalidades últimas Luis XIV terrible, porque el delfín falleció su esposa, tuvo una serie de muertes en la familia. Está documentado cómo en una audiencia que tuvo con un mariscal de su confianza, muy amigo francés, se dolía diciendo: el Señor me ha castigado, no he cumplido con lo que me dijo y el Señor me ha castigado, ¿no? Bien, Luis XIV no hizo la consagración, Luis XV no hizo la consagración, Luis XVI no hará la consagración, la hará tarde, cuando ya se ha desencadenado la Revolución Francesa, está prisionero en la prisión del Temple y tenía autorizado, estamos en 1792, estaba autorizado a salir a pasear con escolta y todo eso y por tal, y en una de esos era su intención en Notre Dame de París, hizo lo que en la historia de Francia está considerado como el voto de Luis XVI, donde él juró por su sangre que si en su providencia Dios le ponía en libertad y permitía restaurar el trono, etcétera, hacer la consagración en los términos que había pedido el Señor por medio de Santa Margarita María Alacoque. El 1 de septiembre de 1792 y 4 meses después, el 21 de enero de 1793, Luis XVI será guillotinado. Poco después será guillotinada su esposa, la reina María Antonieta, y también una hermana suya, Madame Elisabeth, un personaje muy poco conocido en general, pero un personaje que merece ser conocido, ¿eh? De hecho, tiene incoado ya su proceso de beatificación, no por ser hermana del rey, obviamente. Ella, Madame Elisabeth, podía haber huido, como huyeron tantos otros, ¿no? Y ella quiso quedarse junto a su hermano y la reina, para acompañarles en tal, y les acompañó incluso pues en el patíbulo.
efectivamente. Y ella, una mujer profundamente religiosa y demás, es el que había convencido a su hermano, el rey, de que ya que no había hecho en su momento la consagración, hiciera esa promesa, repito, que es conocida como el voto de Luis XVI. Hemos dicho que esa petición fue trasladada el 17 de junio de 1689. ¿Saben qué día se desencadena la Revolución Francesa? El 17 de junio de 1789, 100 años después, día por día. La causa eficiente o causa primera es Dios. Las causas segundas, en fin, se acercaba en lo que en los designios de la providencia, en el eterno presente de Dios, bueno, pues iba a ser, por un uso mal adecuado de la libertad humana, etcétera, ¿no? Pues la Revolución Francesa. Y se produce a finales del año anterior al desencadenamiento de la Revolución, 1788, una sequía histórica en Francia, un país agrario, agrícola como era Francia y tal, ¿no? Y la primera parte del siglo 1789. Entonces Luis XVI, que era el rey reinante, convoca a los Estados Generales. Hoy diríamos para, ante la conflictividad social, pues tener una interlocución que no fuera solo él como monarca absoluto, un poco en el fondo de pararrayos y tal, ¿no? Se convocaron los Estados Generales que no se habían convocado desde que los convocó Luis XIII ese 15 de agosto de 1638, o sea, hacía más de 150 años que no se habían convocado. Empiezan una misa solemne del Espíritu Santo en el Palacio de Versalles en mayo de 1789, y el 17 de junio de 1789 el tercer Estado, la burguesía y el pueblo, reunido en el Jeu de Paume de París, se declara constituido en Asamblea Nacional en ese momento y con capacidad legislativa. En ese momento la monarquía absoluta cae, porque yo decíamos que la división de poderes, los tres poderes, el ejecutivo, el gobierno, el legislativo, pues el parlamento y el judicial, pues el poder judicial, ¿no? En el momento que se declara constituido en Asamblea Nacional y titular del poder legislativo, y por si fuera poco, también titular de la soberanía nacional. Es decir, que la monarquía absoluta, el rey era el soberano y el titular de la soberanía nacional. Por eso cuando el rey pide que el Sagrado Corazón pide que el rey se consagre, está consagrando a Francia. Está consagrando a Francia, porque como monarca absoluto, en ese momento era el titular de la soberanía nacional. Bueno, el 17 de junio de 1789, en el Jeu de Paume de París, el tercer Estado hace eso y se desencadena la Revolución Francesa. El rey Luis XVI envía tal, y bueno, unos días después, es el 14 de julio, la toma de la Bastilla, pero el día que cae la monarquía absoluta son 100 años después, día por día. A mí me gusta decir, alguno de ustedes me lo habrá escuchado, me gusta repetir las palabras que manifestó San Juan Pablo II cuando sufrió el atentado a manos del turco Ali Akka, coincidiendo 13 de mayo del 81 con la fiesta de la Virgen de Fátima. Un año después, cuando el Papa Juan Pablo II fue a la cobadería a Fátima el 13 de mayo del 82 a darle gracias a la Virgen por haberle salvado la vida, cuando ya se recuperó de sus heridas en el Policlínico Gemelli. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Gracias. Pues dirá aquello de que una mano disparó el arma y otra mano maternal guió la bala. Y añadió, tenía que producirse el atentado contra el Papa, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de Fátima. Puntos suspensivos, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, no hay casualidades. No es una mera coincidencia que la monarquía absoluta cayera en Francia 100 años después, día por día, 16 de junio de 1789, de haber sido incumplida la petición efectuada, ¿no? Pero los designios inescrutables de la providencia se cumplen siempre.
Y hablando de lo humano, a mí me gusta decir que es como si Dios tuviera un plan B. Dios no necesita planes A y planes B, Él está en su eternidad, en un eterno presente, fuera del tiempo, pero es que hablar de las realidades sobrenaturales con el lenguaje humano, que está en el espacio y en el tiempo, como estamos los seres humanos, ¿no? Pues pero se entiende perfectamente, ¿verdad? Entonces, Dios tiene un plan B. Y a juzgar por los acontecimientos, estoy siguiendo la historia, Dios tenía un plan B, que era nada más y nada menos que la dinastía de la Casa de Borbón, que había reinado en Francia casi durante 1000 años, los capetos y tal, pasara a reinar en España, y que reinando en España hiciera la consagración. Hemos dicho que en 1690 fallece Santa Margarita María. En año 1700, fallece el rey de España, Carlos II, el hechizado, de la Casa de Habsburgo, y muere sin descendencia. Muere sin descendencia, hay que pensar lo que era la España de 1700. La hispanidad, Filipinas, bueno, en fin, es que hay que ver, ¿no? Y claro, muere sin descendencia, por tanto, entre la Casa de Austria, la Casa de Habsburgo, porque el rey Carlos II era de la Casa de Habsburgo, no quería perder nada más y nada menos que prácticamente la joya de la corona, que era el reino de España, ¿no? Pero a su vez, los Borbones, el rey, que era entonces un tal Luis XIV, estamos hablando de 1700, él, como he dicho, falleció en 1715, ¿no? España es muy importante, y ante esta eventualidad que la historia ha proporcionado de que muera sin descendiente el rey, pues bueno, el caso es que finalmente el rey Carlos II nombra a un heredero que fallece inmediatamente, no por atentado, o sea, falleció muy prontito, Fernando VI, y entonces, pues el rey, pocos días antes de fallecer, fallece a finales del año, en noviembre de 1700, proclama nada más y nada menos que a Felipe V, nieto de Luis XIV, su descendiente. Felipe V. Hoy reina Felipe VI, me parece, ¿no? Felipe V, nieto de Luis XIV. Nieto de Luis XIV. Evidentemente, ni los británicos ni la Casa de Austria les gustó lo más mínimo, que nada menos que la Casa de Borbón reinara en España y en Francia. Y viene la Guerra de Sucesión, que termina, evidentemente, con la victoria de quienes defendían la dinastía de Borbón en 1714. Es curioso porque cuando es proclamado rey Felipe VI es en 2014. Una curiosidad. Yo se lo comenté al rey un día porque tuve el honor de acompañarles como ministro de jornada cuando el rey don Juan Carlos anuncia su renuncia, ¿verdad? Como sabemos, el 2 de junio de 2014. Yo estaba alojado en la Embajada de España en París, pues estaba ahí en misión oficial. Y fue proclamado rey por las Cortes, ante las Cortes, el 19 de junio de 2014. Y bueno, hubo que improvisar, se improvisó un protocolo ad hoc, protocolo de presentación, antes de que hubiera la correspondiente visita de Estado, que lleva su trámite, ¿verdad? Pues a países con los que teníamos una especial vinculación por razones de interés general y de proximidad, ¿no? En particular, ese protocolo se hizo para Francia, Portugal, Marruecos y la Santa Sede. De ministro de jornada fue quien le correspondía, que era el ministro de Asuntos Exteriores, mi buen amigo José Manuel García Margallo. Pero el de Francia me tocó a mí, a Casa de Borbón. Y bueno, pues fue muy interesante recordar,
porque ahora como voy a seguir con la Casa de Borbón en España y el Sagrado Corazón, en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, ¿eh? Y bueno, pues vino a reinar Felipe V a España, y con Felipe V la Casa de Borbón y la promesa del Sagrado Corazón de Jesús. En 1727, Felipe V escribe al Papa Benedicto XIII, el Papa reinante, Benedicto XIII, una carta, está en la Biblioteca Nacional en Madrid, o sea, un documento oficial, en la que, en síntesis, le dice que porque el rey Felipe V de España conocía evidentemente la historia. En 1700 todavía no se había desencadenado la Revolución Francesa, porque fue, como hemos dicho, en 1789, ¿no? Pero conocía evidentemente la petición del Sagrado Corazón de Jesús. Y cuando él viene a reinar España, como digo, la conocía. Y en 1727 escribe al Papa Benedicto XIII una carta en la que, en síntesis, como decía, le dice que para facilitar y contribuir al conocimiento, a difundir el conocimiento y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en sus reinos y dominios, expresión literal, que era el Imperio Español, en sus reinos y dominios, pedía a la Santa Sede misa con oficio propio del Sagrado Corazón de Jesús. Esto está, repito, en la Biblioteca Nacional, es historia de España. Esto fue en 1727. El 14 de mayo de 1733, 6 años después, pues un joven novicio jesuita, Bernardo de Hoyos, en Valladolid, que estudiaba en Valladolid, hoy beato Bernardo de Hoyos, pues recibe gran devoto, se había hecho muy devoto, tenía 22 años, falleció muy joven, a los 24 años, y jugó para España un papel equivalente al que Santa Margarita María de Alacoque había jugado, permítaseme la expresión, no para Francia. El 14 de mayo de 1733, una revelación del Sagrado Corazón de Jesús, en donde le dice que reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes. Es lo que es conocido como la Gran Promesa. Y en Valladolid está la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa. Santuario Nacional de la Gran Promesa en Valladolid, efectuada por el Señor, por el Sagrado Corazón de Jesús, al joven entonces novicio jesuita, hoy beato, Bernardo de Hoyos. Estamos hablando del Sagrado Corazón de Jesús en la historia. Bueno, de manera especial ya hemos visto cómo de la historia del Sagrado Corazón de Jesús, vinculado a la Casa de Borbón, reinando en Francia, cómo pasa con esa promesa singular a reinar en España la Casa de Borbón, llevando consigo esa promesa. Todavía no reinaba, no reinaba en Francia, ¿no? Pero se lo había pedido a la Casa de Borbón, al legítimo representante en su momento, que no lo habían hecho. La Casa de Borbón va reinando en España, y para dar un salto, porque estamos... ¿Me dices algo? No. Ah, perdón. Es que le he dicho que cuando falten 5 minutos que me avise. Y damos un salto en la historia y vamos a una reina española, hija de Fernando VII, que es la reina Isabel II. Isabel II nace en 1830, el año de las revelaciones en la Guy du Bac de París, de María Milagrosa. Nace la reina Isabel II. Fernando VII, su padre, fallecerá 3 años después, en 1833. Bien, ella es reina de España con 3 años. Entonces, su madre, lógicamente, ejerce de reina regente. Isabel II. Y ya en 1868, la reina Isabel II, que tiene 38 años, es derrocada en lo que es historia de España, en lo que es conocido, autodenominada
como la Revolución de la Gloriosa. La Revolución de la Gloriosa. Imitando la revolución, si no, el tiempo es el tiempo, hay unas apariciones en el siglo XIX en Francia muy importantes, que los de María Milagrosa en 1830 en la Guy de Bac a Santa Catalina Labouré. Dos revelaciones, 18 de julio de 1830 y 27 de noviembre, las dos reconocidas por la Iglesia, que es cuando le da a conocer la medalla milagrosa y tal. Aprovecho para decir que la Virgen, que en 1830, que es la Inmaculada, porque es María Milagrosa, es el nombre que la piedad popular de los parisinos le puso cuando, una vez difundida la medalla, y a partir de 1832 hubo una epidemia tremenda en París que ocasionó una mortandad terrible, y la cantidad de curaciones inexplicables, etcétera, etcétera, y entonces hizo que el pueblo la bautizara como la medalla milagrosa. Y bueno, y la Iglesia la ha asumido porque ha sido una devoción popular. Esa es la historia, en fin, de la medalla milagrosa, ¿no? Que es, o María sin pecado concebida, que es la Inmaculada Concepción, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Eso fue en 1830. 12 años después, la Virgen se fue a Roma. Y en San Andrea de la Frate convertirá instantáneamente al hebreo Alfonso de Ratisbona, emparentado con los Rothschild, un joven judío de 27 años, emparentado con los Rothschild y profundamente anticristiano. Y lo convertirá instantáneamente en una conversión milagrosa reconocida como tal por la jerarquía de la Iglesia. No de curación del cuerpo, de milagro, no, de conversión obtenida instantáneamente por intercesión de María Milagrosa, 1842. Y 12 años después, 1854, el Papa Pío IX, Beato Pío IX, define el dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, que la providencia proveyó. Quiso reverdecer la devoción a la Inmaculada con la medalla milagrosa en París y luego en Roma, 30, 42, 54, dogma de la Inmaculada Concepción, Y España, nación inmaculista. No se olvide que la Plaza de España de Roma está el primer monumento a la Inmaculada Concepción, mandado erigir allí por el Papa Pío IX, en honor, escrito por él, de la nación inmaculista, y que más luchó y rezó para que amaneciera el día en que la Iglesia reconociera la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esto está escrito por el Papa Pío IX, que como era soberano temporal de Roma, porque todavía no habían derrocado al Papa, lo habían desposeído de los estados pontificios, que fue en 1870, el Papa Pío IX quiso reconocer, es una bula pontificia escrita, quiso reconocer que en honor a España, en la Plaza de España, de la capital de los estados pontificios, Roma, estuviera el primer monumento en honor de la Inmaculada Concepción. Esto me he ido un poco del guión, pero creo que vale la pena tener conciencia de ello, como el milagro de Empel, de los tercios españoles en Flandes en 1571, salvados de aquella situación por la Inmaculada Concepción. España, y dicho por el Papa, la nación inmaculista. Vuelvo al guión del Sagrado Corazón. Y estábamos en... Perdón, ¿dónde estábamos? Isabel II, gracias. Bueno, pues en esa aparición del 18 de julio, la noche del 18-19 de julio, a Santa Catalina Labouré, de María Milagrosa en la Guy de Bac, le anuncia que en unos días, y fue a la semana siguiente, sería derrocado el rey. Carlos X, cuando después de la Revolución Francesa vino el Waterloo, donde está, me parece, otro señor ahora, que fue la derrota de Napoleón, que morirá desterrado en la iglesia, en Santa Elena, y vendrá el Congreso de Viena con la restauración de los reinos que la Revolución Francesa había tal, pues en Francia pues fue reinstaurada en el trono la Casa de Borbón, y Carlos X era el rey de Francia. Y efectivamente, como dijo la Virgen, a la semana siguiente, de julio de 1830, es derrocado el hasta hoy último rey de la Casa de Borbón reinante en Francia, Carlos X. Y le habían llamado
de la revolución esa, de la revolución de julio de 1830, llamaban la revolución de los tres, gloriosa de julio. Bueno, pues entonces, eso fue una revolución liberal masónica, así de claro, de la francmasonería. Entonces sus homónimos de España en 1868 bautizaron como, y así está en la historia de España, si ponéis ponen en internet, en Google o tal, Revolución Gloriosa, la gloriosa en España, seguro que les aparece la Revolución de 1868, septiembre de 1868, que la reina Isabel II fue derrocada. Es curioso, porque en abril el Papa, que era todavía el Beato Pío IX, le había concedido a Isabel II el gran collar de la Orden de Cristo. Eso para decir que frente a lo que la literatura y tal, la historia de España del siglo XIX está escrita en gran medida por la masonería, lo digo así de claro. ¿Qué quedará? Y la reina Isabel II la han puesto como si fuera, con perdón, como una mujerzuela, siendo así que tuvo un montón de hijos, y hombre, digo yo, no pega, parece mucho, pues, una mujer como la pintan, no, que tuviera de confesor, primero que tuviera un confesor, y que el confesor fuera nada más y nada menos que San Antonio María Claret. O sea, San Antonio María Claret. Y que tuviera de gran amiga íntima, pues a Sor Patrocinio, la monja de las llagas, que hay que conocer. Y bueno, y el 1868, en abril, el Papa le concede el gran collar de la Orden de Cristo, y hay que leer la bula de concesión, que es evidente que San Antonio María Claret no contaba los pecados que confesara, pero en fin, para tener una idea de si era una mujer, pretendía ser una mujer como Dios manda, o era como la pretendían retratar, una mujerzuela y tal igual, pues hombre, no hubiera dicho eso. De hecho, cuando estuvo exiliada, la reina Isabel II estuvo en varias ocasiones en Roma con el Papa, etcétera, etcétera. Bueno, fue derrocada, enviada al exilio. Y se aprueba la Constitución de 1869, donde se veta a la dinastía de Borbón a reinar en España, y se abre, como pudiéramos decir, una especie de concurso de mérito, a ver qué casa real, qué dinastía reinante, pues hace más mérito para reinar en España. La Constitución de 1869. Era ministro de la Guerra y presidente del Consejo de Ministros el general Prim, ilustre masón, gran militar, ilustre masón. Y él es el que trae en 1870 a la Casa de Saboya, y en particular a un hijo del rey Víctor Manuel de Saboya, a reinar en España. Fíjense, es historia de España esto, o sea, no es que sea este libro o aquel, no, es historia de España. Es derrocada la reina Isabel II de la Casa de Borbón. Nueva Constitución. Monarquía ya no dinástica, sino electiva. Pero eso sí, vetada la Casa de Borbón. ¿Quién gana el concurso de mérito? De la mano del general Prim, primer ministro entonces del gobierno de España, ¿no? Pues lo gana la Casa de Saboya. ¿Por qué? Porque precisamente en 1870, reinando la Casa de Saboya, cae Roma y es desposeído el Papa de los estados pontificios. Y el Papa, que era Pío IX, se recluye declarándose prisionero en el Vaticano. Y ahí estarán sin salir del Vaticano los papas durante 59 años. Pío IX, San Pío IX, después de Pío IX, León XIII, San Pío X, Benedicto XV y Pío XI, que a mitad de su mandato firmará en San Juan de Letrán los acuerdos lateranenses con el Reino de Italia, por el que se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano. Entonces, claro, sí,
había pasado a ser rey de Italia, Víctor Manuel, con la reunificación, que había sido el pretexto para derrocar, para quitarle al Papa los estados pontificios, porque, como decía Voltaire, que llamaba a la Iglesia la infame, una vez se le quita el poder temporal, la Iglesia ha caído, con esa visión pues, de Texas para abajo, ¿no?, de la Iglesia, ¿no? Bien, ahora sí que ha caído la infame. ¿Por qué? Porque hemos desposeído de poder temporal al Papa. Bueno, así seguimos, ¿no? Porque, como sabemos, el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No dijo que no atacarán a la Iglesia, y que no se infiltrarán en ella, por supuesto, pero que las puertas del infierno no prevalecerán, no triunfarán sobre la Iglesia, no derrotarán a la Iglesia. Que pasará, evidentemente, por su semana de pasión, en tanto que cuerpo místico del Señor, que pasó su semana de pasión, ¿verdad? Bueno, que vamos a vivir pronto, ¿no?, la semana que viene. Bueno, pues estamos, por tanto, en que viene el que será proclamado por las Cortes españolas rey Amadeo I de Saboya. ¿Qué día llega a Madrid Amadeo I de Saboya? Porque en la Constitución de acuerdo con la Constitución del 69, que habíamos dicho, 1869, monarquía electiva y tal, y entonces tenía que jurar el cargo ante las Cortes y tal, igual, bien, y se había establecido la fecha del 2 de enero de 1871. Llega a Madrid Amadeo I de Saboya para jurar ante las Cortes el 2 de enero, ser rey de España, ser proclamado rey de España, y lo primero que tiene que hacer el rey Amadeo I es ir a la Basílica de Atocha en Madrid a velar el cadáver de su mentor, el general Prim, que ha sufrido un atentado 3 días antes, el 27 de diciembre, y ha fallecido. Si van por la calle, que entonces se llamaba Calle del Turco, es una calle que sale del Congreso de los Diputados, que desemboca en la calle Alcalá, y en la desembocadura de esa calle, que se llamaba Calle del Turco, no sé cómo se llama ahora, esquina calle Alcalá, hay una gran lápida que evoca el 27 de diciembre de 1870, aquí fue asesinado el entonces, salía del Congreso, como era ministro de la Guerra, vivía en el palacio de ahí, en la plaza de Colón de Madrid, donde está hoy el Estado Mayor del Ejército y que era el Ministerio de la Guerra. Entonces, como era el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de la Guerra vivía ahí, ¿no? Que iba hacia allí, y allí tres terroristas dispararon y tal, sufrió graves heridas y finalmente falleció. Es historia de España, el general Prim. Hay varios presidentes del gobierno, primeros ministros de España que han muerto asesinados, ¿no? Tenemos una en fin, no pequeña historia al respecto, ¿no? Canalejas, Eduardo Dato, Prim, Carrero Blanco, y me dejo uno, y Cánovas del Castillo, efectivamente. 1876 Cánovas, luego, como los hemos dicho, Prim 1870, y luego ya Eduardo Dato, Canalejas y Carrero Blanco el último en 1973. Bueno, gracias. Bueno, entonces, lo primero que tiene que hacer al llegar a España es velar el cadáver de su mentor. Jura el cargo de rey de España. El 2 de enero de 1871, el rey de España, Amadeo I de Saboya. 2 años después, el 11 de febrero de 1873, Amadeo I, queridos españoles, ya no puedo más, ahí os quedáis, abdica la corona. 11 de febrero, Virgen de Lourdes, de 1873, y ese mismo día se proclama la primera República Española. Es historia de España. El 11 de febrero, el mismo día que abdica el rey, se proclama la primera República Española. Miremos si es historia de España, ¿no? Bueno, decir que fue un desastre aquello es decir poco, ¿eh? Las guerras cantonales, bueno, en fin, aquello fue tan es así que el año 1874 Cánovas del Castillo, líder del Partido Conservador Español, convence al liberal Sagasta. Mira, vamos a ver, aquí se ha hecho todo,
Aquí teníamos una dinastía que desde 1700 ya iba camino de 2 siglos reinando en España. Ha sido derrocada esa dinastía y vetada. Bien, hemos traído otra dinastía con otra constitución. Hemos tenido una república. Oiga, ¿qué más podemos inventar para ver si funciona? ¿Y qué hacen? Pues acudir a un hijo de la reina Isabel II, Alfonso XII, para restaurar en él la corona de España. Esto es historia de España. Alfonso XII, hijo de Isabel II, el deseado, viene a España, en honor de, y es recibido en honor de multitud, porque claro, la experiencia desde que su madre había sido derrocada es que había sido un continuo desastre. Es verdad que se había probado todo, repito, una nueva dinastía. Porque no porque hubiera muerto, no, porque se la había derrocado, se la había enviado al exilio, a París, a Isabel II. Nueva constitución, electiva. Bien, Casa de Saboya, oiga, 2 años, república. Y antes de 2 años, oiga, esto no podemos continuar, esto es un... Y viene la restauración monárquica en la Casa de Borbón en España con Alfonso XII. Y Alfonso XII, pues, fallece pronto, joven. Se han visto Dónde vas, Alfonso XII, la película y tal, y María de las Mercedes, ¿verdad? Tan romántica, ¿no? Fallece poco. Se puede imaginar la preocupación de su madre, la viuda de Alfonso XII, la reina regente, María Cristina. Dijo, oiga, si después de todo eso, y que hay una restauración, encima, ahora muere el rey, porque muere con menos de 30 años, o sea que muere tal, y tiene un hijo póstumo, que es Alfonso XIII. Alfonso XIII. Entonces, a los 4 años, Alfonso XIII, en la biografía de una de las biografías, Santa Maravillas de Jesús, aparece con el detalle. Era, entre otros documentos históricos, claro, porque estamos hablando de un rey de España, ¿no? Es historia de España. Era llamado Bubi, tenía 4 años y está a punto de fallecer, porque ha cometido una barbaridad, para parecer una criatura de 4 años, que se había comido 2 cajas de marrón glacés y no sé cuánto, por lo visto el crío estaba... 2 cajas de qué? Está así, o sea, un crío de 4 años, ¿no? Y está a punto de fallecer. Y la reina María Cristina, pues claro, horrorizada, preocupadísima, va por todos los conventos de Madrid pidiendo oraciones, por favor, por el rey niño, que no muera, porque si muere se puede imaginar, después de todo lo que había pasado. Entre ellos va a las religiosas de Santa Bárbara, salesas visitandinas, Corazón de Jesús, que hoy están en el convento de Santa Engracia, la misma comunidad, claro, sucesoras, claro. Y la madre abadesa le dice que por supuesto que van a rozar por el niño, pero le da una estampa del Sagrado Corazón de Jesús y le dice que la ponga debajo de la almohada del niño y haga la promesa al Corazón de Jesús que si el rey niño cura, se consagrará al Sagrado Corazón. Y la reina escribe al Papa León XIII comunicándoselo, porque el rey niño cura rapidísimamente. Y entonces él, con sus hermanas las infantas, va a hacer la consagración, la hará en Santa Bárbara, y se lo comunica al Papa para su bendición apostólica y demás. Por tanto, Alfonso XIII, desde niño, está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Uno de los biógrafos del rey dice, ese día el Corazón de Jesús le dio cita en el Cerro de los Ángeles. O sea, el rey Alfonso XIII, desde niño, está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Siendo ya rey, mayor de edad, adulto, Alfonso XIII, en 1911 se celebra en Madrid un Congreso Eucarístico Internacional. Y el rey Alfonso XIII, ya pactado con el sacerdote, que es el secretario del Congreso Eucarístico,
que cuando salga bajo palio el Santísimo de la Basílica de los Jerónimos de Madrid, hasta la Plaza de la Armería, del Palacio Real, Palacio Oriente, en Madrid, que va a ir custodiado por el ejército y demás, en fin, pues que no lo diga, pero que no va a terminar como piensan ahí el acto, sino que él luego quiere que bajo palio el Santísimo suba hasta sea llevado al Salón del Trono del Palacio Real y allí que sea entronizado y que ahí el secretario, no él, el secretario del Congreso Eucarístico Internacional, el sacerdote consagre España al corazón eucarístico de Cristo. Es historia de España. El Salón del Trono es donde, cuando se celebra, por ejemplo, la Pascua Militar, ahí es donde pues, están la rotación de los ejércitos y tal, el Día de Reyes, ¿no? Y demás, ¿no? Es el Salón del Trono. Y donde los reyes, cuando van pasando las diversas autoridades e invitados a los actos, tal, pues van saludando y saludando a los reyes, ese es el Salón del Trono, ¿no? Bueno, que entonces era el salón que tiene el trono real, efectivamente, están dos tronos ahí, que es donde históricamente se sentaban los reyes, en fin. Esto es historia. Hablando con el cardenal Rouco, un día me comunicó el cardenal Rouco y dice: don Jorge, ¿conoce usted la cripta? Y aprovecho para trasladarlo, por eso lo cuento. ¿Conoce usted la cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid? Y digo: hombre, sí, claro, y también la catedral, pero también la cripta, claro. ¿Sabe usted que está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús? Y van a la cripta, verán que detrás del altar está el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, pues porque está la advocación es la del Sagrado Corazón de Jesús. Dice, es que ha visto la placa que hay, la he visto también, don Antonio, la he visto también, porque en esa placa, que me dijo, es que yo quise ponerla allí, precisamente, porque en esa placa evoca lo que yo sucintamente les he recordado, es decir, que la cripta está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia de la cripta, de la Catedral de la Almudena, Sagrado Corazón de Jesús, precisamente evocando ese acontecimiento, que fue trasladado al Salón del Trono bajo palio y tal, y allí se consagró España al corazón eucarístico de Cristo, ¿no? Y que por eso la cripta está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, la historia de España sigue. La historia de España sigue. Y en 1919, como sabrán, había un gran apóstol del Corazón de Jesús, chileno, nacido en Perú, pero criado en Chile y tal, el padre Mateo Crowley, un gran apóstol de la devoción al Corazón de Jesús en muchos países, y entre ellos, por supuesto, en España. Conocedor de que el rey Alfonso XIII era una persona que tenía una devoción muy singular por el Corazón de Jesús, por las razones que sumariamente he recordado aquí, ¿no? Pues convenció a un grupo de señoras de Madrid para que promovieran una cuestación voluntaria para que en el centro geográfico de la península, que es el Cerro de los Ángeles, a 11 kilómetros de Madrid, como sabemos, es el centro geográfico de la península, y claro, el centro pues evoca el corazón, ¿no? Pues que ahí, y además tiene su historia, porque se llama Los Ángeles, ermita de Los Ángeles, tiene su historia, pero ya no me da más tiempo, ¿no? Se construyera y se colocara allí una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, por cuestación popular, suscripción popular. Y el 30 de mayo de 1919, 30 de mayo, fiesta de un rey santo español, San Fernando, que se hiciera la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Y se lo comunica al rey. Entonces el rey le dice, y por si él quería asistir y si le parecía bien, y el rey dice, no, no solo asistiré, sino que la consagración la haré yo. Y el 30 de mayo de 1919, en una auténtica ceremonia de Estado, porque estaba todo el gobierno, estaba todo, además de una gran gente que llenaba aquella explanada, que no estaba como está ahora, obviamente, pues el rey Alfonso XIII consagra España al Sagrado Corazón de Jesús. El Corazón de Jesús quería
la consagración por el poder político, obviamente, por el poder eclesiástico, el poder de la Iglesia, pues perfecto también, pero el poder político. Recuerden lo que había dicho el rey en la gran promesa al hoy beato Bernardo de Hoyos: reinaré en España, ¿se entiende? Mi corazón reinará en España y con más veneración que en otras muchas partes. 1733 eran las Españas. España no era solo lo que es ahora, porque frente a los que la leyenda negra que dice que teníamos colonias, no, España nunca ha tenido colonias, eran virreinatos, igual que el virreinato de la Corona de Aragón aquí, o el virreinato de la Corona de Castilla. Estaba el virreinato de la Nueva España, esta era la vieja España, y la Nueva España estaba allí, en ultramar, la Nueva España, el doble de lo que hoy es México, porque Estados Unidos se quedó con la mitad del virreinato de la Nueva España, cuando la Revolución hizo que México dejara de ser la Nueva España del Imperio Español. Arizona, Texas, California pertenecían al virreinato de la Nueva España. Y por eso la ciudad de San Francisco, la ciudad de Los Ángeles, tal, eran nombres puestos por España, porque aquello era España, era la España de ultramar, la España ulterior, era el virreinato de la Nueva España, como el de Nueva Granada, tal. No eran colonias. Y el virreinato era un estatuto jurídico, el que hacía a los ciudadanos de los virreinatos todos iguales en derechos y obligaciones ante la ley. Por tanto, los indígenas o los mestizos o que fuera de allí eran tan españoles con los mismos derechos y mismos deberes que los naturales de Castilla o de Castellón desde hace tal. Esa es la historia de la España. Otra cosa es la leyenda negra, que evidentemente, como eso daría para mucho, claro, obviamente, ¿no? Pero la verdad, no la leyenda negra, sino la verdad histórica es la que es, ¿no? Y entonces, a día de hoy, en el mundo, hay 15 naciones consagradas por el poder político al Sagrado Corazón de Jesús. De esas 15 naciones, solo hay una monarquía, que es la española, el rey Alfonso XIII con la Casa de Borbón, 30 de mayo de 1919. El poder político español renovó esa consagración en 3 ocasiones cuando el jefe del Estado era Franco. En el año 44, ante las ruinas del monumento. Había tanta conciencia de lo que significó esa consagración que en cuanto estalla la guerra civil, el 18 de julio del 36, a los 10 días, el 28 de julio, son fusilados 5 jóvenes que estaban ahí ya de custodia. Y el primer viernes de mes siguiente, 6 de agosto de 1936, es dinamitado el monumento del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Está claro? De esos 15 países consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, al día de hoy, 13 son las Españas de 1733. Los otros 2 países son Polonia y Brasil, que están consagrados por el poder político al Sagrado Corazón de Jesús. España fue el tercero. El primero fue el presidente Gabriel García Moreno, en 1874, presidente de la República de Ecuador, pagó con la vida, fue asesinado en primer viernes de mes, fue asesinado por haber hecho esa consagración. El arzobispo de Quito, capital de Ecuador, consagrante, el que consagró fue él, pero en una ceremonia, el arzobispo de Quito fue asesinado con estricnina en el cáliz el Viernes Santo siguiente. Es que es historia de, en este caso, de la República del Ecuador. Es decir, no, O sea, que no sale gratis estas cosas, como no le salió gratis a Alfonso XIII, la masonería le amenazó. Y bueno, pues no tardó mucho, desde el año 19 al año 31, 12 años, el 14 de abril fue derrocado Alfonso XIII, ¿no? El 14 de abril del 31 y vino la Segunda República. O sea que eso es historia de España. Decía que el poder político ha renovado en 3 ocasiones aquella consagración. Franco renovó la consagración en el año 44. ¿Por qué el año 44? Porque era el 25 aniversario, 19-25-44, y estábamos en el penúltimo año de la Segunda Guerra Mundial
para darle gracias al Sagrado Corazón de Jesús que haber permitido que España quedara al margen, nada menos que tras la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial. En el año 65 fue consagrada la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Año 65. Una ceremonia, en la ceremonia al margen de la misa, bueno, en un acto paralelo a la misa, pero fuera de la liturgia de la misa, obviamente, Franco renovó la consagración en el año 65. En el año 69, en el cincuentenario, 19 y 50, 69, Franco, en una ceremonia de Estado, con todas las cortes, todo el gobierno, los entonces príncipes de España, Juan Carlos y Sofía, presente, renovó la consagración. En 2009, la Conferencia Episcopal Española, en el 90 aniversario, renovó la consagración. Y en el año 2019, la Conferencia Episcopal Española, en el centenario de la consagración de Alfonso XIII, renovó la consagración de España. ¿Cómo vamos de tiempo? 10 minutos. Bueno, bien. Unos minutos de coloquio, de ruegos y preguntas, como se dice en términos parlamentarios. ¿Les parece o no? Lo digo porque entonces termino diciendo, de la misma manera que en la historia de Francia, ahí está. Bueno, ahora han visto que está de presidente de la República, pues, Macron, ¿no?, que ha modificado la Constitución para que sea un derecho fundamental el derecho al aborto. Bueno, en fin, ¿qué os voy a contar, no? La fille aînée de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia. España es la secundogénita, la primogénita es Francia para la Iglesia, así lo dijeron los papas, ¿no? ¿Por qué? Por la conversión del rey Franco Clodoveo el día de Navidad del año 496. La conversión al cristianismo, el año 496 en Reims, en el templo de Reims, ¿no? España fue la siguiente, porque fue 80 años después, en el tercer concilio de Toledo, la conversión de Recaredo, rey de los godos de España, se convirtió del arrianismo al cristianismo. Cuando España es la... Por lo tanto, que el Sagrado Corazón de Jesús eligiera primero a Francia y después a España, esto es una opinión, ¿no? Pero dicen, hombre, pues si no es, lo parece, ¿no? Porque los hechos son los hechos y Dios nos habla también a través de los acontecimientos, ¿no? Pero es que además, aparte de Santa Margarita María Alacoque, España tuvo, si se me permite la expresión, su también Santa Margarita María Alacoque en el Beato Bernardo de Hoyos, que se le reveló el 14 de mayo de 1733, la gran promesa: reinaré en España y con más veneración que en otras partes. La España de aquel momento es la España que de los 15 países del mundo consagrados al Sagrado Corazón de Jesús por el poder político son 13. Y la monarquía española con la Casa de Borbón es la única casa real reinante en el mundo consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, a partir de aquí pues, caben muchas interpretaciones, pero es un dato como mínimo para tener en cuenta y ayudar a discernir acontecimientos que sucedan. Bueno, como ya creo que si parece bien, abrimos un coloquio por ruegos y preguntas y muchas gracias. A mí sí me gustaría hacer una pregunta, pues. A mí sí me gustaría hacer una pregunta porque después de todo lo que ha sido España a nivel católico, que hemos evangelizado a tantos países y a tanta... Y como usted dijo en una ocasión, que yo lo escuché, pues que hablando con el Papa Benedicto XVI, ¿no? Pues que España tenía estos problemas que tenemos ahora pues eso, porque el diablo pues pretende destruirlo. Yo lo que me pregunto es, después de todo lo que ha venido en España en estos últimos tiempos, que de ser un país tan cristiano hemos llegado a una apostasía bastante generalizada y somos muy pocos los que practicamos ahora la fe. Aparte de esto, entonces, después de esto, ¿cómo cree que puede arreglarse esta situación? A ver, si dice que va a reinar en España más que en otros países, ¿cómo va
No sé, es verdad que Dios tiene poder para todo y tenemos que tener esperanza, pero... Bueno, en todo caso, Jesucristo, nada menos, ¿verdad? Hijo de Dios, Dios hecho hombre, segunda persona de la Santísima Trinidad, pasó por la pasión, ¿eh? Y cuando los judíos creían que habían derrotado al que se autodenominaba Hijo de Dios y Padre y Patán, pues en fin, ahí vino pues la resurrección y también. Ahora, luego aludiré a eso, pero como ha comenzado, no tengo el gusto de conocerle y no habíamos hablado. Yo a usted sí le conocía de oído, no de vista, bueno. pero de oído. Bueno, pues yo no tenía el gusto de conocerle ni de vista ni de oído, ¿eh? Yo de vista no conozco a nadie, pero de oído... Bien. Bueno, gracias. Ha hecho referencia a una experiencia que a lo mejor algunos la conocen, ¿no? Porque se viralizó en las redes, porque durante el confinamiento un servidor, como tantos, ¿no? Pues di charlas y tal por online, ¿no? Porque pues, estábamos confinados. Y en una de las que di, recuerdo a un grupo de jóvenes universitarios y tal, el capítulo Ruegos y Preguntas, pues en la última pregunta me pareció que esa experiencia pues iba muy bien para el caso, ¿no? Bueno, pues resulta que uno de los jóvenes que estaba online en la tal, le pareció muy interesante, la colgó y se viralizó. Se ha viralizado. Bueno, Dios sabe más. Tuve el honor y la gracia de estar en varias ocasiones con Benedicto XVI, ¿no? Siendo papa y siendo papa emérito. En concreto, tuve el honor de estar con él en lo que después resultó ser la última audiencia que concedió antes de anunciar su renuncia. Él anunció su renuncia, como saben, el día de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero de 2013. Pues el miércoles anterior, un servidor pues, había estado con él. ¿Cuál era el motivo? Pues que había sido el rey Alfonso XIII proclamó a la Virgen del Pilar patrona de la Guardia Civil, por Real Orden del 8 de febrero de 1913. Yo me enteré cuando estaba en el Ministerio del Interior, lo digo honradamente, yo este dato concreto no lo conocía. Y recuerdo que un buen día el arzobispo general castrense, don Juan del Río, que luego falleció poco del COVID, pobre, una gran persona, me dijo: señor ministro, don Jorge, ¿qué te parece si le pedimos a la Santa Sede un año jubilar para la Guardia Civil con ocasión del centenario del patronazgo de la Virgen del Pilar sobre la Guardia Civil? Me pareció fenomenal. Me acuerdo que dice: don Juan, ¿usted cree que lo va a conceder? No. Bueno, pues la Santa Sede lo concedió. Y hubo un año jubilar concedido por la Santa Sede para conmemorar el centenario del patronazgo de la Virgen del Pilar sobre la Guardia Civil, que fue de febrero de 2012 a febrero de 2013. Y entonces, bueno, un servidor recuerda, precisamente porque como ya estaba en eso, pues que el día 12 de la fiesta de la Guardia Civil, la patrona de la Guardia Civil a nivel nacional, pues quise llevarla al Pilar, a la Plaza del Pilar, ¿no? Y allí condecorarla a la Virgen del Pilar con la primera Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Una historia muy bonita y que tuve el honor de poder hacerle, ¿no? Bueno, yo tengo para mí, digo, bueno, a la Virgen le debió gustar aquel detalle y a ver si la Virgen necesita estas cosas. Pero aquí seguro que hay muchas madres y las madres, pues en fin. Dije, bueno, pues mira, me ha hecho gracia o me ha gustado que usted. El caso es que al llegar al final del año jubilar, el Papa Benedicto XVI concedió una audiencia a la Guardia Civil encabezada por el ministro de Interior, un servidor, y fuimos a Roma. Fue muy emocionante aquello. Lo que yo ignoraba es que evidentemente pues eso era un miércoles y el lunes el Papa anunciaba su renuncia, pues yo no sabía nada, como era evidente, ¿no? Bueno, eso me impresionó, ¿no? Luego le escribí una carta yo a él,
al Papa cuando vivía en el Mater Ecclesiae, porque yo conocía el Mater Ecclesiae en los Jardines Vaticanos. Y bueno, y total, yo le decía que sería un honor, pues en algún momento, si tenía bien, pues que pudiera con mi mujer ir a manifestarle, pues en fin, nuestra devoción, nuestra gratitud, en fin. Yo dije, mira, el Papa emérito ya no tiene agenda oficial y por tanto yo sé que lo que voy a recibir va a ser pues la bendición apostólica, ¿verdad? Y que se agradece, y una carta muy cariñosa y muy generosa del Papa, y lo entiendo perfectamente. Pero mira, el que no llora no mama, ¿verdad? Y por tanto yo me aseguré que esa carta le llegaba a él, quería un enlace yo allí, o sea que no la envié ni por valija diplomática ni por la nunciatura. Y le llegó, porque para mi sorpresa recibí pues una carta muy cariñosa, escrita por el alemán Georg Ganswein, que era, como sabes, a mí me gusta decir el equivalente a don Stanislawskiewicz para Juan Pablo II, ¿verdad? En donde me decía que su santidad, con mucho gusto, y además lo escribí con membrete oficial, que con mucho gusto, por supuesto, decía, y que para facilitarme en mis responsabilidades el que pudiera ir, ¿verdad?, me ofrecía 3 fechas. Una de ellas era el miércoles 17 de junio de 2015, que a mí me iba muy bien porque yo venía de un Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea en Luxemburgo, y bueno, pues las 3. Luego caí en la cuenta, qué curioso que era 17 de junio, hemos dicho de 1680, yo no soy Margarita María Lecoq, ni tal, pero que luego he caído porque me hizo gracia, porque era una de las 3 fechas que propuso Benedicto XVI, ¿no? Miércoles 17 de junio de 2015. Estuvimos 55 minutos con él y en un momento determinado estábamos recordando pues lo digo porque también es historia de España por lo que dijo él, no por lo que digo yo, por lo que dijo el Papa emérito Benedicto XVI. Estuve recordando sus visitas a España durante su pontificado, el Encuentro Mundial de Familias de julio de 2006 en Valencia, el año jubilar jacobeo 2010, donde estuvo el 6 de noviembre en Santiago y pernoctó la noche del 6 al 7 de noviembre en Barcelona para el día siguiente, pues yo entre muchos estaba allí, de noviembre de 2010, que consagró la Basílica de la Sagrada Familia. Es curioso porque el Papa eligió exactamente para consagrar la Basílica de la Sagrada Familia 7 de noviembre de 2010, la fecha 7 de noviembre del 82, que el Papa Juan Pablo II en su primera visita apostólica a España y en concreto en Barcelona visitó la Sagrada Familia. Y Benedicto XVI quiso elegir ese día para consagrar la Basílica ya terminada de la Sagrada Familia. Luego la JMJ de agosto de 2010, ¿no? Y recordándolo, él se emocionó. Me acuerdo que el acto de Cuatro Vientos, cuando sale la custodia de Arce, y parece que los 2011, la JMJ que yo estuve. 2011, exactamente, sí. No, JMJ de agosto de 2011 y tal. Y bueno, y él está emocionado, ¿no? Yo a su lado y tal, digo, santidad. Y porque en un momento determinado dice, se tocaba allí la presencia de Dios, se tocaba así, hacía así, la presencia de Dios. Entonces a mí me emocionó y le dije, santidad, santidad conoce a España y quiere a España, porque además de eso, siendo cardenal Ratzinger, había hecho visitas también a España, ¿no? Y digo, santidad, rece por España, por favor, que nos hace mucha falta. Yo esperaba que me dijera, bueno, descuide que rezo por España, pero no se preocupe que tengo, y la verdad, en fin, una cuestión de cortesía, pero de verdad también, ¿no? Y para mi sorpresa, dice, el diablo quiere destruir España. Escucharles esto, en todo momento habló del diablo, el diablo, escucharle decir esto, estando al lado, vestido de blanco, de Benedicto XVI, se pueden imaginar que es, en fin, el diablo quiere destruir España. ¿Saben? En silencio. El diablo odia más a los mejores. Yo, vamos, si me pinchaban no me salía sangre, y por supuesto callado como una... Y mi mujer estaba a mi lado. El diablo odia a España
porque conoce la misión de España. Y entonces, sin solución de continuidad, fue diciendo, quedándose en silencio así, como intento imitarle yo, dice: la evangelización de América por España, el papel de España durante la Contrarreforma, la persecución religiosa de los años 30 del pasado siglo. Por eso quiere destruir a España, porque conoce los servicios prestados por España a la Iglesia de Jesucristo. Dice, les voy a decir, vamos, mi mujer y yo, las herramientas con las que van a derrotar al diablo. En todo momento habló del diablo, no el espíritu del mal, no, el diablo. Le voy a decir las herramientas con las que van a destruir, van a derrotar al diablo y no destruirá España. Y por este orden dijo: la humildad, la preguiera, la oración. Lo iba diciendo así, como es él, ¿no? Como era él. Y además que estaba, mirad lo que voy a contar al final, la humildad, la oración, la soferenza, el sufrimiento. Costó un poco para atrás y dijo: y la devoción a la Santísima Virgen. Tenga confianza. Como en el Evangelio del próximo domingo, era miércoles 17 de junio de 2015, como en el Evangelio del próximo domingo, en el momento oportuno, el Señor actuará. El diablo no destruirá España. He intentado imitarle un poco en escenificando para que se me entienda y tal, pero fijaos cómo la providencia provee. En un acta está recogido esto. Ese acta la tengo yo. ¿Qué sucedió? Que un estrecho colaborador, un diplomático vaticano, Monseñor de la Curia, español, al que conozco y tengo muy buena relación con él, había sido un estrecho colaborador de Benedicto XVI durante su pontificado. Entre otros destinos tuvo nada más y nada menos que el jefe de la sección de lengua española de la Secretaría de Estado. Ser el jefe de la sección de lengua española de la Secretaría de Estado es un eufemismo para decir que es el responsable de más del 40% de la Iglesia. Porque la lengua española es más del 40%, como dijo Juan Pablo II, más del 40% de personas del mundo hablan y rezan con Dios en español. Esto es palabra de Juan Pablo II, pero es un dato empírico. Más de 400 millones y tal. Bueno, de católicos. Entonces, este hombre estaba en un segundo plano, ahí donde estuvimos reunidos con él, en el Mater Ecclesiae, en un segundo plano, por si había algún problema de traducción, porque Benedicto XVI estuvo hablando en italiano y un servidor en español. Él sabe más español que yo italiano, pero el Espíritu Santo hizo un trabajo magnífico porque nos entendimos. Él seguro que a mí me entendió, pero yo le entendí también a él y no tuvo que intervenir para nada, digamos. Pero cuando salimos, mi mujer y yo, él, que repito, es un diplomático vaticano y Monseñor actualmente es el nuncio de su santidad ante la FAO y demás organismos multilaterales. Por lo tanto, él estaba acostumbrado, conocía y como pude comprobar, efectivamente, Benedicto XVI le conocía bien y tal, ¿no? Estaba demudado. Habíamos quedado con él, mi mujer y yo, que íbamos a ir a comer a continuación. Pues estuvimos de las 12 a las 12:55 con Benedicto. Estaba demudado. Jorge Asun, le estoy intentando imitar porque es que me siento. Jorge Asun, el Espíritu Santo ha profetizado por boca de Benedicto. El Espíritu Santo ha profetizado por boca de Benedicto. Y lo que ha dicho un día tendrá que saberse. Por favor, antes de ir a comer, vamos a mi despacho y levantamos acta de lo que ha dicho. Fuimos a su despacho en la Vía Conciliazione, él sentado en la mesa ahí, mi mujer de pie aquí, a ver, a su mejor, 2 folios de su puño y letra, en pluma estilográfica,
y esos folios los tiene un servidor. O sea que la providencia quiso que hubiera tal, y es lo que yo me he intentado reproducir. En la esencia es exactamente tal. Daros cuenta, que es a lo que el amigo se refería, que las armas eran armas espirituales, porque a lo que estamos sometidos es a una batalla espiritual. Esta batalla, esta guerra no se va a resolver como pretenden en Ucrania, con más armas, con más regimientos, con más bombas, con más... Es cumpliendo, Rusia y la guerra remiten a Fátima, es cumpliendo exactamente lo que pidió la Virgen en Fátima, y que en un gran porcentaje cumplió Juan Pablo II, y que tuvo como gracia del cielo que nada más y nada menos el muro de Berlín, que separaba la Europa comunista de la Europa occidental, cayera sin intervención ninguna, ni de la OTAN, ni de su homónima comunista, el Pacto de Varsovia, y que 2 años después la Unión Soviética se desplomara como un castillo de naipes. ¿Qué día? En los designios de la providencia ni meras coincidencias. Había pedido en Fátima la consagración al Inmaculado Corazón de María. ¿Qué es el Inmaculado Corazón de María? El corazón de la Inmaculada Concepción. Y el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre del año 91, desapareció la Unión Soviética. No me toca eso para hoy, pero diré que siguiendo a Juan Pablo II y que en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, siguiendo los sucesos históricos de Fátima, del 13 de mayo del 17 al 13 de octubre, la danza del sol, el gran milagro, de 1917, y sucesos históricos relevantes de la Segunda Guerra Mundial, para lo que había venido la Virgen Fátima durante la Primera Guerra Mundial, para decir que las guerras eran consecuencias de los pecados de los hombres y que si no había conversión vendría otra guerra mayor, y que como sabía desde el eterno presente de Dios de que no habría conversión en la humanidad, daría una gracia que sería la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María por el Papa en comunión con todos los obispos del mundo. No se cumplió y vino la Segunda Guerra Mundial. Pues los sucesos históricos de la Segunda Guerra Mundial importantes y de la Guerra Fría, con sucesos históricos de Fátima, son impresionantes, para que tengamos claro quién escribe la historia, que es el Señor de la historia. Que a mí me gusta decir que, haciendo un símil, la historia la escribe el Señor, pero el Señor ha delegado la producción y el guión de la película en su madre, y que es la Virgen la que elige a los actores, los escenarios, los momentos en que se aparece y va haciendo lo que va haciendo. Bueno, entonces estamos en una batalla espiritual, porque lo que dijo Benedicto XVI fueron armas espirituales: humildad, oración, sufrimiento, devoción a la Virgen. No hablo de más tanques y más, porque es una batalla espiritual. Y España es lo que dijo Benedicto XVI. España es objetivo prioritario, como en su día lo fue Francia, y por eso la abolición fue francesa y no alemana ni tal. Y la fille aînée de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia, hoy es una república laica, anticristiana, etcétera, y tal y cual. Y entonces España cumplió aquello, ha hecho más cosas, en fin, y ahora el demonio está metido contra nosotros, pero es una batalla espiritual, no se olvide. Por tanto, te he contestado, ¿cómo se evitará qué tal? Pues humildad, oración, sufrimiento ofrecido y devoción a la Santísima Virgen. No dicho por mí, que no soy nadie, dicho por Benedicto XVI. Bueno, me dice nuestra... perdón, el sacerdote ha hecho una, como es un sacerdote, ¿verdad? A mí me gustaría saber qué relación existe entre la bandera azul de la Unión Europea con las 12 estrellas. Sí, hombre, en el concurso que se hizo para establecer... Que sea corto, por favor. No, en los años 50. Está escrito por el que fue el ganador del concurso, y él, escrito por él,
seguramente los que lo acordaron, bueno, entonces era todavía la Europa era la Europa de los padres fundadores, que eran cristianos. Pero entonces, en todo caso no se hizo público. Pero el que ganó el concurso para un diseño de la bandera de Europa, dijo que se había inspirado efectivamente en la corona de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Muchas gracias. Es así, es la historia de la bandera de la Unión Europea. Bueno, yo soy obediente y aquí ya he abusado mucho de su amabilidad, ¿no? Bueno, pues el pueblo de Castellón, y como se dice aquí, pues quiere hacerle este regalo. Bueno, ¿lo tengo que abrir por tal o lo dices tú? No, si quieres te ayudo, Aquí pone deseo que te guste. Pregunto, ¿le va a gustar a mi mujer? Seguro. Pues entonces, con permiso, y creo que las señoras me entenderán, le voy a dejar que lo abra ella. Bueno. Pero muchas gracias. Muchas gracias.